Diario de Terezin. En marzo de 1939, los nazis invadieron Checoslovaquia. 2 años después convirtieron Terezin o Theresienstadt, una pequeña plaza fuerte cercana a Praga, en un campo de concentración para judíos del centro de Europa. Al así llamado gueto modelo Terezin, se lo filmó y exhibió con fines de propaganda. Iba a ser una máscara para Auschwitz, ideada para ocultar el aniquilamiento de los judíos. En realidad, Terezin era un lugar donde imperaba el hambre, las enfermedades y una espantosa superpoblación. Actuaba a modo de estación de paso hacia Auschwitz. De los 140.000 prisioneros que pasaron por Terezin, 15.000 eran niños. Este es el relato de cómo era el campo, tal como lo narraron algunos de los niños y jóvenes de Terezin que sobrevivieron, y tal como se los ve en las ilustraciones creadas en Terezin por niños y por artistas adultos. En 1986, algunos de los otrora niños de Terezin se encontraron en una reunión celebrada en Praga y en Terezin. Soy Helga Polakova, ahora Kinsky. Por desgracia, debido a toda la emoción, olvidé el checo y vivo en Viena. Estaba en L410, habitación 28. Mi nombre era Bokyuna Pikova, ahora es Abrankova. Soy jubilada. Y vivía en L410. Soy Ana Flajova, solían llamarme Flashenka. Ahora mi nombre es Hanusova. Vivía en L410, habitación 28. Ahora vivo en Breña. Cuán terrible fue Terezin. Fue lo que la calidad de mi triste vida es, creo, la parte de mi niñez de mayor calidad, a la que, si la rememoro hoy y si tuviera la oportunidad de vivir, no habría querido perderme. El segundo o el tercer día de mi estada en Terezin, antes de que yo pudiera ordenar mis pensamientos, iba caminando por un pasillo y oí que de una puerta salían unas tonadas familiares. Eran las tonadas de una canción conocida en ese entonces, Jeepers Creepers, tocadas con mucho brío. Abrí la puerta y vi a un hombre que tocaba el clarinete. Se llamaba Fritz Weiss, un baterista, Franz Pfeffer, que no tenía tambor sino una valija y hacía ritmo sobre ella con los palillos, y estaba tamborillando sobre la valija. Había un guitarrista y los tres sonaban como un gran conjunto, y yo dije, ustedes muchachos son grandiosos. Yo no puedo superar la pena y ahí están ustedes, realmente me están levantando la moral. Estaba fuera de mí, inundado por la alegría de saber que de alguna manera la vida continuaba. Y Fritz Weiss, al sentir que se lo interrumpía en su repertorio, giró hacia mí con gesto serio y me dijo, elige, o escuchas y te callas, o te largas. Y eso puede decirse que me sacudió.
y quedé muy agradecido por su amonestación. Este pequeño suceso me pintó Teresin de cuerpo entero, y más que nunca, en esos precisos momentos y en ese lugar sentí una necesidad, la de dibujar, para conservar esta impresión que tenía de frío y de calor, de vida y de muerte. Y quien quiera que haya estudiado Teresin encontrará que, por mucho, fue el más incongruente de los campos. El diario que yo escribía siempre lo escondí. Y cuando partí para Auschwitz, mi padre lo enterró en el sótano de su casa y recién lo sacó de ahí después de la guerra. Escribí 2 diarios. En realidad un tercero está en alguna parte, pero también se perdió. Empecé el domingo 17 de enero de 1943, que fue el día que salimos de Kiev. El último día en Kiev, en realidad. Aquí está mi número con el que fui a Theresienstadt. CN era el transporte y este es el número que tenía en él. Teresin no era el sitio más peligroso para los prisioneros. Era, claro está, un sitio de injusticia, humillación, hambruna. Pero no era un sitio en el que se exterminara gente. Esos eran otros campos. Lugares como Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Grossrosen, Sachsenhausen, en los que las condiciones eran peores. Theresienstadt era un pueblito muy fuera de lo común. Fue construido por José II para ser una plaza fuerte, pero nunca se la utilizó como fortaleza. Pero en este pequeño lugar había muchas barracas. Los nazis descubrieron que el lugar sería apto para crear un pueblo judío, ya que en una barraca se puede meter a miles de personas. Pero era demasiado pequeño para tanta gente como había ahí. Y la comida era terrible y no adecuada. No tenía suficientes calorías y era muy mala para los ancianos. La primera impresión la tuve cuando llegamos a la Hamburg-Kaserne y se nos ubicó en el desván y algunos miembros de la familia vinieron de inmediato y me llevaron para que pudiera jugar con sus hijos. De modo que yo no tuviera una impresión tan mala del campo de concentración. Y no había estado más que unos pocos días en la barraca, cuando mi padre decidió que yo no debía ver las terribles condiciones que había en Theresienstadt, y debía ir al hogar de niños, donde alguno juegue conmigo y me enseñe, y donde yo pueda olvidar las cosas al estar en medio de los niños. Y así es como llegué a L410, habitación 28. Al principio no estaba muy feliz allá. No sabía si los niños no querían estar conmigo o yo no quería estar con ellos. Llevaba un diario y escribí que ellos no me querían. Pero ahora nos reunimos aquí y me dijeron que yo no los quería a ellos, que quería volver con mi familia. No estaba acostumbrada a vivir en una gran comunidad de niños. Al principio, según creo, después del gueto, a ese lugar, Teresin se le sacó a la población de no judíos y se lo preparó para que fuera un asentamiento estrictamente judío. Calles y edificios tenían nombres, letras y números, así que se comparaba con Manhattan, a partir de la primera calle que iba hacia el norte, después la segunda, la cuarta, la quinta. Teníamos lo mismo en Teresin. Claro que Teresin tenía nada más que 1 kilómetro de largo, así que teníamos Q, calle 7,
B, calle 2, por lo que después de un tiempo hasta un niño podía encontrar el camino. Pero después, poco tiempo más tarde, cuando a Teresin se la estaba preparando para esa comisión internacional y se la estaba embelleciendo como si fuera un decorado de cine, o sea, fachadas falsas sobre los edificios y cafés y pabellones para orquestas, para dar la impresión de que Teresin era un centro de recreo, al nombre de las calles se lo cambió por nombres reales. Todo esto lo entendimos aún entonces. Cuando la gran mentira del embellecimiento de Teresin realmente cobró ímpetu, yo ya había partido hacia Auschwitz. Fuera de la antigua fortaleza, bajo el sol radiante, todos disfrutan algunas de sus horas libres. Hubo una vez que los alemanes hicieron una película y tomaban examen a todos los niños para determinar a qué grado podían ir, para ubicarlos en la escuela. Estas son escenas de una película nazi de propaganda hecha en Teresin, en el verano de 1944. La película en que los prisioneros fueron forzados a actuar. Se la llamó Hitler le da una ciudad a los judíos. A principios de ese año, para desmentir informes sobre los campos de exterminio, los nazis decidieron embellecer a Teresin y permitir que la Cruz Roja Internacional lo inspeccione. Antes de la inspección, hicieron algunas mejoras superficiales y deportaron a 7.500 prisioneros hacia Auschwitz, para que Teresin pareciera estar menos poblado. Después llevaron a los delegados de la Cruz Roja en una gira cuidadosamente ensayada, que comprendía un flamante pabellón para niños y un concierto interpretado por los prisioneros, el Requiem de Verdi. La Comisión de la Cruz Roja presentó un informe favorable. El engaño había funcionado. Nada era cierto. Abrieron cafés. Desde Holanda trajeron rosas en avión para plantarlas en la plaza principal. Levantaron un escenario para la orquesta, de modo de dar la impresión de que estábamos viviendo en un sitio de vacaciones. Tocaban música. De pronto a todos los niños se les tomaba examen para ingresar a la escuela. Después de que se completaron los exámenes, nadie asistió a escuela alguna. Las tiendas estaban abiertas y teníamos que ir y comprar cosas. Lo único que conseguíamos era mostaza y pimentón en polvo. La huerta de la familia necesita escardado y riego constante, pero brinda gratos aditamentos para cualquier cocina. Creo que hasta el occidente se filtraron las noticias de las atrocidades y de que estaban exterminando a los judíos. Y por ese motivo los alemanes tenían interés en demostrar que eso no era cierto. No lo sé, pero querían demostrar que eso no era cierto. Cierta vez, cuando estábamos marchando en columna, claro, vigilados por policías checos, desde Teresin hasta Bujovice, uno de nosotros trató de sacar de contrabando una carta que había escrito en un papel higiénico. Una carta para su madre, que estaba en Praga. Un policía checo descubrió la carta y se la entregó al comandante SS. Como el muchacho no hablaba, los alemanes eligieron de entre nosotros. Los jóvenes, no recuerdo sus nombres, unos 10 o 20, que recibimos 25 latigazos en las nalgas con un látigo largo en la Sudetenbarracks, detrás de la cuadra de los guardias, en un pequeño cuarto oscuro. Pero cada vez que logro salir airoso de algo, aún de algo malo, hago una mueca, como una sonrisa. Así que cuando pasé por el cuartel de los guardias SS, ellos decidieron que me estaba riendo. Dijeron, vuelve para recibir otros 25 latigazos. Por supuesto, yo no habría sobrevivido 25 latigazos más, pero en ese momento las luces se apagaron y el guardián del gueto
Los guardianes del gueto en el campo de concentración eran judíos. En vez de pegarme, le pegó al banco. El hombre de la SS se limitaba a contar. Así que en vez de 25 más, solo recibí 30. Y lo pude soportar. Nací en Praga, en Podskali, prácticamente la parte más antigua de Praga. Y estaba creciendo ahí y creía que me iba a morir en ese lugar. Pero la situación cambió y ahora estoy sentado aquí. Prácticamente preparamos el pueblo para la otra gente que iba a venir y llegaron allá muy pronto. Y los ayudamos. Llevábamos sus maletas y equipajes y ayudábamos a los ancianos a entrar en los edificios. Puedo decir que esa gente estaba muy desorientada porque le habían dicho, y alguna hasta tenía el pasaje en la mano, que iban al balneario de Theresienstadt. Y quedaron muy sorprendidos cuando descubrieron lo que se quería decir con ese nombre. Los ancianos no tenían otra perspectiva en Theresienstadt, solo el cementerio. No tenían futuro alguno. Nosotros teníamos esperanza. Todavía éramos fuertes, todavía podíamos trabajar. Esperábamos que la guerra no durara tanto y no sabíamos que detrás de Teresin se escondía algo peor. Mi madre murió en Teresin en mayo de 1942. Había estado sumamente desnutrida. Llegó a Teresin hacia fines de 1941 y durante esos meses llegó a estar tan famélica que no tuvo resistencia para las enfermedades. Contrajo encefalitis infecciosa y murió al cabo de pocos días. En ese entonces, los diversos edificios, esto es, las barracas, estaban aisladas. Y no se nos permitía desplazarnos con libertad dentro del campo. Me las arreglé para unirme a un grupo que enterraba a los muertos durante la noche. Así, con mis propias manos, pude llevar a mi madre muerta desde las barracas hasta el carro fúnebre. Dejé que me ataran al carro. No teníamos caballos y lo empujamos hasta Boyusovice, donde a mi madre se la enterró en una sepultura colectiva. Pero para mí fue importante poder tomar parte en la excavación de la sepultura. Los alemanes todavía no cremaban a los muertos. Después construyeron el crematorio. De las 33.000 personas que murieron en Teresin, muchos eran prisioneros ancianos que fallecían por las enfermedades y la mala alimentación. En un momento a Teresin se lo denominó hogar de ancianos, pero los prisioneros de mayor edad tenían aún menos para comer que los otros, ya que la dirigencia judía les había reducido la ración de comida a la mitad y le daba esa parte a los niños. Jueves 6 de mayo de 1943. Aquí en Teresin es terrible, es como Babilonia. Alemanes, austríacos, checos, los holandeses, varios franceses, y hasta conozco una muchacha finlandesa. Hasta los arios están aquí. Y los pobres Mishlinge, hijos de matrimonios mixtos. La muchacha que está a mi lado, Antoni Mihalova, tuvo un destino realmente cruel. Su padre es ario, su madre judía. Tiene 14 años y recién se la bautizó en 1939, lo que no es válido. No sirvió de nada. Es católica con toda su alma. Llora la mayor parte del día debido a la soledad. Al padre se le permitió acompañarla hasta Praga. Su despedida fue terrible.
Todo niño podía elegir un emblema. Yo elegí este. Lo que desees, lo puedes ordenar con tu voluntad. Del diario de Otto Pollack, padre de Helga. 6 de julio de 1943. El símbolo de Helga. En el hogar, Helga elige un faro. Dice que es su símbolo de vida. El faro le ha de mostrar el derrotero en medio de la tormentosa senda de la vida y conducirla de la oscuridad a la luz, a la libertad. Hoy sorprendí a mi hija con un dibujo. Es la silueta de un barco de vela acercándose a un faro. La alegría de Helga fue tremenda y me dijo que la comprendo muy bien. Sí, aquí está. Son nuestras camas. El deseo de todos era dormir en la más alta, porque se tenía más privacidad. No había inspección. Las Betroidinem no podían ver ahí arriba, era demasiado alto. Nuestra comunidad era muy especial porque teníamos muy buenas, lo que llamábamos Betroidinem, conductoras. Siempre eran 3. Cambiaban con la misma frecuencia con la que se iban los transportes. Pero la principal era Ella Pollack y la llamábamos Tela. Nos mantenía muy unidas, era bastante estricta. Nos enseñó a cantar en coro. Permaneció desde el principio hasta el día que dejé Theresienstadt para ir a Auschwitz. Nuestra profesora de historia era Brumlikova. Creo que venía de la Universidad Charles y era fantástica. Nos transmitió un sentimiento por la historia que realmente emocionaba. Y después, más tarde, para pintura tuvimos una profesora de la Bauhaus, Brandeis, y también era una mujer muy especial. También tuvimos otros profesores, pero no los recuerdo tanto como a estos 2, que me brindaron mucho afecto. A los niños se nos organizaba de manera tal que por lo menos pudiéramos recibir un poco de educación ilegal. Teníamos un poco de papel, proveniente principalmente de paquetes, y hasta recuerdo a mi profesor de física, el profesor Nobel, que otrora había sido ayudante de Einstein, y el motivo era que solo los mejores lograban permanecer y conseguir esa clase de puesto, porque caso contrario se los enviaba más hacia el este, o sea, a su muerte. Tuvimos suerte, en cierto sentido, de que se nos hubiera asignado a ese hombre maravilloso, el profesor Eisinger, que nos hizo trabajar juntos de manera increíble. Un conjunto formado al azar con muchachos de diferentes pueblos, de diferentes familias, y Eisinger nos logró reunir. No nos dimos cuenta en la época en que nos guiaba que era miembro de un movimiento de resistencia en Terezin. Realmente no teníamos idea de que el trabajo que hacíamos bajo su dirección. Él, por supuesto, hizo que no se lo dijéramos a nadie para que no se filtrara la información, que nuestros esfuerzos estaban ayudando al movimiento de la resistencia. Y eso era hermoso. Recién ahora me doy cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo. Se castigaba con la muerte. Nosotros en Terezin maduramos increíblemente rápido. Los días en ese lugar, tan solo lograr vivir un día, eran equivalentes a un año. Esto también se reflejaba en la revista que mis amigos, muy pocos de los cuales regresaron, escribían poesía y ensayos filosóficos según el estilo de Ana Frank. Fue algo increíble. Durante mi permanencia en Theresienstadt, estuve en un hogar para niños, que era el así llamado L417, en el que vivían los jovencitos de entre 10 y 15 años, y allí publicábamos este diario, Fedem.
cuyo editor era Peter Ginz, uno de los muchachos más talentosos que yo hubiera conocido jamás. Y en aquel entonces yo también colaboraba con algunos dibujos. Con una de las jóvenes yo escribía una obra teatral. Nos reuníamos en el sótano y también representábamos una obra para los niños. Mis deseos eran tremendos. Si leía un libro sobre médicos, quería ser médica. Cuando veía a alguien bailando, quería ser bailarina de ballet. Si oía un recital de piano, quería ser pianista. Estaba tan impresionada por todo. Tenía tantas aspiraciones. En 1943 llegó al gueto Terezín un transporte con 1.196 niños. Estaban en un estado terrible. Llevaban andrajos, estaban sucios, se tomaban unos a otros de la mano. No estábamos acostumbrados a vernos en ese estado. Esta fue nuestra primera etapa en el alojamiento del hogar. Todavía nos aferrábamos a una especie de forma de vida normal. Tratábamos de mantenernos limpios en el gueto. Todavía llevábamos nuestra propia ropa y por eso, cuando este transporte con niños entró en el gueto, quedamos impresionados y asustados. El gueto estaba cerrado para nosotros, los habitantes, y no se nos permitía salir de nuestros distritos, pero los vimos por la ventana. Una larga procesión que marchaba por el gueto hacia el departamento de expurgo. Y después, los nazis quisieron que se desvistieran y se metieran bajo la ducha. De pronto esos niños empezaron a llorar y a chillar. Gas, gas, decían. Por supuesto, nadie entendía de qué estaban hablando. Y cuando llegaron, se los alojó en esas casas de madera que había afuera del gueto. Los cuidaban 53 médicos y enfermeras escogidos allí mismo, en el gueto. Y uno de ellos era mi madre. Los niños permanecieron en el gueto durante 6 semanas. Se les dio excelente comida, ropa que era del equipaje de los niños que ya se habían enviado al este. Se les dio medicamentos, se los cuidó, y a los que estaban enfermos se los llevó a la Kleine Festung, la fortaleza pequeña, donde se los asesinó. Recuerdo que ansiaba tanto ver a mi madre que entonces elaboré una especie de plan para conseguir hacerlo. Una de mis amigas, que estaba trabajando para el Departamento de Agricultura y que lo hacía fuera del gueto, se enfermó. Y entonces tuve que reemplazarla. Me separé del grupo, me arrastré por entre los arbustos, me tomé de la rama de un árbol y mirando hacia donde estaban los niños, le grité: «Mamá, mamá, mamá». Ella no me podía ver, pero giró la cabeza. Entonces dije: «Soy yo, ¿qué está pasando?». Me contestó cubriéndose los ojos: «Terrible, terrible, no te lo puedo decir». En ese momento oí al guardia regresar, así que me arrastré hacia el grupo, y esa
Fue la última vez que vi a mi madre. Cuando llegué a Auschwitz, empecé a preguntar si hubo un transporte de niños que llegó en octubre de 1943. Por uno de los prisioneros, descubrí que tal transporte sí había llegado. Y cuando pregunté cuál fue el destino de los prisioneros, me contestaron, se fueron por la chimenea. Se dice que los nazis habían intentado cambiar esos niños por dinero de los aliados, pero que las negociaciones fracasaron. 26 de agosto de 1943. Aquí son terribles las cosas. Hay gran tensión entre los niños que son mayores y entienden. El primer transporte constará de prisioneros que vienen de una prisión exterior. El transporte AK es el primero a Terezín. 60 personas seleccionadas, incluido el cuñado de Eva Landova con su esposa, que está esperando un bebé, y 60 personas del AK que no llegaron a registrarse. Muchas personas no fueron registradas. La tía Marta se registró, al igual que Yoshka. Pavla probablemente también irá. Su padre estuvo en prisión durante 3 meses. En el transporte también hay un juez. Burger, uno de la SS, le dijo, vas con ellos, también necesitan un juez. ¿No es terrible? Voy a castigar a esos nazis después de la guerra, claro. El primero en caer será Richter. En Terezín había un así llamado autogobierno. Así llamado porque tenía poder limitado. Solo tenía poder en lo interno y tenía que obedecer estrictamente las exigencias que le imponía el mando alemán. El Consejo Judío tuvo que hacer las cosas más terribles. Tenía que decidir quién iba, en qué transporte, pero no podía hacer mucho por el bienestar de los prisioneros. Hizo solo lo que le permitía su poder. Al autogobierno se los cercenó gradualmente y a todos sus miembros se los envió a Auschwitz. Antes de partir de Terezín, o inmediatamente después, en el tren, a los miembros del autogobierno se los esposaba y mataba, no bien llegaban a Auschwitz. Eso fue en septiembre de 1944. Así que, como en todos los campos de concentración, al autogobierno también se lo exterminó. La Ghetto-Wacht, que era la policía judía y que había sido puesta en funciones por los nazis para mantener la ley y el orden, por así decir, no tenía armas, pero sí un bastón. Y algunos estaban orgullosos de sus uniformes. Sus raciones de comida quizás eran un poco mejores. La fuerza completa, ascendía a unos 200 o 300 policías. Un día el comandante judío pensó que sería buena idea demostrarle al comandante alemán, el comandante nazi de Terezín, lo que la Ghetto-Wacht, la policía judía, era capaz de hacer, e hizo ensayar un orden cerrado en el que se marcharía delante del comandante alemán. Llegó el día y el comandante alemán, creo que en aquel entonces su nombre era Seil, iba a contemplar esos policías que marchan y que debieron de haberse sentido muy orgullosos de sí mismos y trataron de verse lo mejor posible. De lo que no se dieron cuenta fue que la idea del comandante alemán era levemente distinta. Él pensó, he aquí una fuerza judía potencialmente peligrosa, organizada, y nos tenemos que deshacer de ella lo más rápido que podamos. Y en verdad, poco tiempo después se envió a Auschwitz a toda la policía del gueto. Eso me hizo pensar que el engaño montado por los nazis era muy completo y que algunas de las pequeñas comodidades que se podían permitir a los judíos los adormecían y les brindaban una falsa sensación de seguridad. Cerca de las afueras del pueblo hay un hogar para niños convalecientes. Martes 16 de marzo de 1943.
Hoy estuve en las barracas Sudetem, en lo de mi tío, y ahí vi cómo arrojaban cáscara de papa desde la cocina. Diez personas se abalanzaron sobre las cáscaras peleándose. A papá y a mí nos pareció como si se tiraran 3 huesos a unos 10 perros que ladraran y se tiraran mordiscos para apoderarse de uno de los huesos. En la temprana mañana del 11 de noviembre de 1943, los nazis le ordenaron a toda la población de Terezín, unos 40.000 prisioneros, que marchara hacia un valle en las cercanías de Boyosovich para hacer un recuento. Fue una mañana y todos teníamos que salir de Theresienstadt. Y en realidad no sabíamos por qué. Tampoco sabíamos si íbamos a volver. Y ni siquiera sabíamos si nos iban a fusilar o si esto era que nos iban a llevar lejos. Reinaba una atmósfera de mucho pavor. No sabía dónde estaba mi padre. Lo buscaba, pero después no me atreví a alejarme demasiado de mi grupo. Lo horrible era que nos llevaron dividiéndonos por bloque, de acuerdo al domicilio donde vivíamos. Se separó las familias. Nosotros, los niños, íbamos en un grupo, las madres en otro y los padres en otro. No sabíamos a dónde íbamos y si nos volveríamos a ver. Cuando nos deteníamos y toda vez que podíamos, nos buscábamos los unos a los otros, presas del pánico. Estuvimos ahí casi hasta el anochecer. Cuando volvimos, la multitud había perdido el control. Realmente no recuerdo cosas en concreto, pero sigo viendo ante mí ese crudo frío de noviembre y las montañas y nuestros miedos y esa terrible atmósfera. Y cuando terminó, se podría decir en forma absolutamente paradojal, estuvimos contentos de estar en casa en Terezín. Cuando el recuento en el valle finalizó, los prisioneros regresaron a Terezín. En la oscuridad cundió el pánico y 300 personas murieron pisoteadas. En Terezín, los jóvenes en especial no querían aceptar la situación tal como estaba. Así que hubo actitudes de resistencia que, si bien no culminaron en un levantamiento armado, sí fueron los preparativos para uno. Yo mismo era miembro de esa resistencia. Mi misión consistía en hallar rutas para escapar de Terezín, porque debajo de las murallas había muchos pasadizos subterráneos que llevaban hacia afuera del lugar. Aunque yo sabía sobre ellos, no lo conté porque en aquellos años escapar de Terezín habría sido una tontería. Habría sido imposible sobrevivir en el exterior hasta el final de la guerra. No hubo levantamientos. La idea había sido que, en el caso de que los SS fueran a liquidar el campo, no queríamos que se nos sacrificara como ovejas. Queríamos luchar y si moríamos, nos llevaríamos con nosotros algunos SS con la esperanza de que acabaran en el infierno. Otra forma de resistencia fue la resistencia cultural. En realidad, era la lucha por la autoconservación de los prisioneros, por el mejoramiento de su condición mental. Significó un enorme esfuerzo por parte de mucha gente creativa que estaba en el campo de concentración. A esto también se lo debe considerar como resistencia. La cultura fue también parte de la resistencia. Theresienstadt fue un capítulo especial del Holocausto, en el sentido de que se lo eligió para disfrazar el verdadero proceso de aniquilación de los judíos, al presentar las actividades y la vida casi normal de los judíos detrás de las murallas de ese gueto, esa fortaleza. Lo que resulta asombroso es que en las condiciones que se crearon, en las que la mortalidad era lo más cruel, y de los perpetuos transportes que salían hacia el este, de los que nadie sabía a dónde iban, artistas judíos crearon teatro judío.
Había un enorme sistema de educación para los adultos. Todo eso puede parecer una paradoja en la que vemos una sociedad democrática, pluralista, en un estado totalitario en el que a los judíos, únicamente a los judíos, se les permite realizar actividades artísticas que en la Alemania nazi están prohibidas. En un sentido, esta era una especie de libertad para los condenados a muerte. Esa pequeña tarjeta verde es el boleto de admisión para el café de Teresin. Con ese boleto se podía ir, creo que una vez cada 2 meses, y compartir durante 2 horas la música de jazz y tomar una taza de café sintético. Pero ser transportado al mundo de la fantasía era muy agradable. En el escenario están los Ghetto Singers, un grupo de jóvenes que imitaban el estilo de Benny Goodman o lo que fuere. Para mí, significaban 2 horas de felicidad. Judíos provenientes de toda la Europa ocupada por los nazis, la flor y nata, parecían haberse encontrado a sí mismos en Teresin. Naturalmente, había otros sitios de los que yo había oído hablar, como Westerbroek en Holanda y demás, pero Teresin era un sitio único en ese sentido. Esa macabra situación de asistir a un concierto de piano en la azotea una noche y subirse a un transporte hacia la muerte al día siguiente. La única manera de explicarlo, de contarle a las generaciones futuras sobre este extraño mundo, era con dibujos. El artista Fredrik Frita creó un libro con ilustraciones para su hijo Tommy. Para Tommy Scheck, en su 3er cumpleaños en Teresin. ¿Qué te gustaría ser? ¿Ingeniero o pintor? ¿O boxeador? No general. 18 de julio de 1944. Ayer 3 jóvenes huyeron del gueto. Probablemente como represalia a 5 destacados pintores y sus familias se los arrestó por difamación del gueto y se los llevó a la fortaleza pequeña. Intervinieron las siguientes personas, la mayoría provenientes de Praga. Los profesores Ungar, Haas, Troller y Frita, con cuyo bello y regordete hijo Tommy bromeábamos a menudo. La mayoría de los artistas, a los que por lo menos se les permitía trabajar, eran los que trabajaban para la oficina técnica, haciendo los informes sobre salud y sobre transportes que había que enviar a Alemania. Naturalmente todo eso tenía que estar bellamente ilustrado y ser ligeramente pretencioso, aunque vulgar, como para el gusto de Berlín. Pero todos esos artistas en privado, o sea, después de su trabajo oficial, trabajaron mucho e hicieron dibujos y pinturas completamente diferentes, que representaban lo que pasaba en realidad. Los famélicos, los ancianos, los niños y la muerte. Los artistas trataron de ocultar estas obras, pero se las halló, y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Parte de esos dibujos sobrevivió porque se colocaron entre 2 paredes, redescubiertos después de la guerra. A la mayoría de los artistas se los envió a Auschwitz. Ungar sobrevivió la guerra, pero Frida y los demás artistas fueron asesinados, se los torturó y murieron. Los estantes de la Biblioteca Central, bien surtidos, con vasta bibliografía científica, satisfacen cualquier tipo de exigencia. En Theresienstadt, la gente podía llevar una así llamada vida cultural. Había una biblioteca. Tengo aquí una Biblia con el sello Biblioteca Central del Gueto. Mi antiguo maestro era bibliotecario en Theresienstadt y lo vi allí cuando un alemán a bordo de un pequeño tractor por puro placer lo aplastó contra la pared y lo mató. Brundibar era excelente y se la representó, creo, 59 veces. La vi 3 o 4. Y mis 12 mejores amigas, Ela Satainova,
y Anna Flachova cantaban todo el tiempo. Este soy yo, ese muchacho pálido y flacucho, vestido de perro y parado al lado del organillero. Al lado de mí está el gato. Las representaciones tenían lugar en casi cualquier parte, en desvanes, en barracas, hacían decorados con lo que fuere que pudieran encontrar. Usaban algo llamado Geraclit y otros materiales de construcción. El vestuario se hacía con ropa interior y con camisetas, sencillamente usando lo que se tuviera a mano. Bien, la noche del estreno de Brundibar fue emocionante, porque el argumento de la obra termina así. Brundibar está derrotado, lo hemos vencido. Que suenen los timbales, hemos vencido. Hemos vencido porque no nos rendimos, porque todos cantamos nuestra canción de felicidad. Y estas palabras no solo se referían a Brundibar, claro que no. Y ese es el por qué aún los adultos vinieron a verla. El significado era que algún día el bien prevalecería sobre el mal y prevalecería sobre este malvado Brundibar. Y esa es la razón de que fuera un éxito tan grande y de que se lo hubiera representado tantas veces hasta que todos se fueron. Este es un transporte de judíos que se está cargando hacia un destino desconocido. Todos creíamos en aquel entonces que en tanto se fueran de Terezín y probablemente su nuevo destino no fuese algo como Terezín, ese sitio seguiría siendo seguro. Y en cierto modo nos autoengañábamos, volviendo a crearnos la falsa sensación de seguridad de que no nos iban a dejar morir. Nos decíamos, seguro que habrá desnutrición, que los ancianos morirán, pero en términos generales, los jóvenes sobreviviremos, sin tener la menor idea de a dónde nos enviaban. Aquí se ve un tren en camino a ese sitio. El tren se detuvo en alguna parte y miré por la ventanilla y vi al Hauptscharführer Heindl, que era la persona más temible de Terezín. Pero él me reconoció y yo a él, porque yo estaba en un grupo que trabajaba bajo su conducción directa, y me dijo, Vainas, ¿qué estás haciendo aquí? Y le contesté, al igual que todos los demás, estoy haciendo un viaje. Y él dijo, no te puedo ayudar. Respondí, no le pedí que lo haga. Él en ese momento nada podía hacer por mí. Estaba detrás de la ventanilla del tren, cubierta con alambre de púa. Él estaba afuera. Yo no tuve miedo de decirle eso. De otro modo, habría mantenido la boca cerrada. Era un poco peligroso. Y después llegamos a Auschwitz. Entonces comienza el siguiente episodio de nuestra vida. Sabía que algunos de los transportes iban a Birkenau, pero no sabía que era Birkenau. Todos nuestros amigos fueron, todos nuestros maestros, toda la gente que conocíamos. Nosotros también queríamos ir porque pensábamos, bien, es un pueblo diferente y empezaremos de nuevo. No sabíamos lo que Auschwitz era en realidad. El 4 de septiembre de 1943. La gente se está presentando para el transporte de mañana. Las mujeres jóvenes y solteras se sienten como en casa, en los alojamientos para mujeres. Distribuyen las citaciones en varias tandas. Hay un caos terrible aquí.
Los padres y hermanas de Lilka van, por eso Lilka se ofreció voluntariamente para ir. 5.000 personas van, todas ellas judíos del protectorado, prisioneros y aquellos que ya fueron liberados, y también los judíos sin ciudadanía. La señora Steiner y su marido van también, así como tío Max y tía Paula. Todos se presentan en la casa en la que viven y después se reúnen con su familia en el Sammlungsstelle, el sitio de reunión. Hay muchos Sammlungsstelle. Lectura del diario de Otto Pollack. 5 de septiembre de 1943. 5.000 personas se van en un transporte. Helga está sumamente perturbada porque 6 de sus mejores amigas se van. Tiene un pequeño regalo de despedida para cada una. Esta noche, Helga no va a estar conmigo en el patio de casa, porque eso le hace recordar a 70 muchachas que partieron de aquí en el transporte. 6 de septiembre de 1943. Partida del transporte con 5.000 personas. Los 5.000 miembros del transporte de septiembre se convirtieron en los primeros prisioneros del campo para familias de Terezín, en Auschwitz, que se iba a utilizar para posibles fines de propaganda. El transporte, en especial del que yo era miembro, el que llegó a Auschwitz, al principio tenía una posición privilegiada. Entre los internos antiguos de Auschwitz, que tenía un grupo de personas mucho peor que el nuestro, se decía que éramos privilegiados, que el mismo Eichmann nos había concedido el privilegio de ser el campo Terezín. Con eso querían decir que no se nos había rapado. En ese entonces podíamos usar ropa civil, aunque en la espalda nos habían marcado una X con pintura roja, y sobre todo hombres, mujeres y niños podían estar en el mismo campo. Eso en Auschwitz era insólito. O bien había campos para hombres o bien para mujeres, y nuestro campo Terezín, el así llamado campo Terezín, era un campo para familias. Y eso una vez más nos hizo creer en una falsa sensación de seguridad, aunque los veteranos de Auschwitz nos habían dicho que no íbamos a sobrevivir mucho tiempo, que era la destrucción organizada de los judíos lo que los alemanes tenían en mente. Nosotros pensamos, ¿por qué iban a brindar algunas comodidades si tenían ideas tan siniestras? Y nos equivocamos. Freddy Hirsch fue uno de los 5.000 deportados a Auschwitz en septiembre de 1943, que al llegar no se lo sometió a la rutinaria forma de selección y exterminación de lo que se solía llamar inepto para trabajar, sino que los 5.000 se los puso en un campo especial, el así llamado Campo para Familias de Theresienstadt en Auschwitz-Birkenau. Hicieron un Theresienstadt en Auschwitz. Tomaron las 5.000 familias prisioneras y formaron un nuevo campo, uno denominado Campo para Familias, en el que las familias vivían juntas. Sí, vivían juntas y eran casi libres. Podían escribir cartas y recibir encomiendas. Lo principal llegó en febrero de 1944, cuando se produjo la visita de Eichmann a este campamento para familias. Quedó muy impresionado con el trabajo de Freddy Hirsch, recién llegado a Theresienstadt, y le dijo: Freddy, prepáreme un informe sobre educación de los niños. Lo enviaremos a Suiza para demostrar cómo cuidamos a los niños judíos. Y esto fue lo que más impresionó a Freddy. Hizo el informe y después, cuando llegó el momento del que hablé, el momento en que amenazaba el peligro de la Sonderbehandlung, de la aniquilación de todos los prisioneros del transporte de septiembre, Freddy Hirsch al principio no quiso creerlo. Se rehusaba por completo. Estaba 100% convencido de que esos prisioneros gozarían de una situación de privilegio y de que con ellos se haría un intercambio. Y pasó mucho tiempo hasta que se lo pudo persuadir de que los SS lo iban a traicionar.
de que iban a traicionar a los prisioneros de Theresienstadt, así como al público. Para nosotros, Freddy era un dios. Nos dio un sentido para seguir viviendo. Nos trató de enseñar, aún en las condiciones más horribles de Auschwitz. Teníamos una especie de teatro y hasta dábamos representaciones ante los de la SS. Y Freddy incluso nos forzaba a lavarnos con nieve. Por supuesto, no había toallas. Recuerdo que había un solo pañuelo raído para 20 de nuestros muchachos. Eso era todo, pero aún así, Freddy era muy cuidadoso. Siempre nos miraba para asegurarse de que estuviéramos limpios, impecables. Conocía la mentalidad alemana. Sabía que estar impecable y buen mozo era uno de los factores que nos daba mejores posibilidades de sobrevivir. Fue el 3 de marzo de 1944 que recibí un mensaje de Katia Singer, secretaria del comandante del campo. Me dijo que oyó un mensaje telefónico diciendo que al campo de las familias se le iba a dar la Sonderbehandlung el 7 de marzo. Eso quería decir muerte por gas. Freddy Hirsch no cambió de opinión en absoluto hasta que llegó a este campo vecino en cuarentena. Él estaba en la cuadra con los niños y cuando vio los camiones que iban en camino del crematorio, entonces decidió envenenarse, quitarse la vida. La noche del 8 de marzo de 1944, todos los deportados del transporte de septiembre, salvo 37, fueron a las cámaras de gas. Los intentos por producir un levantamiento habían fracasado. Respecto de la muerte de los prisioneros, tenemos un testigo contemporáneo. El diario escrito por un miembro de los así llamados Sonderkommando, la gente encargada de quemar los cadáveres de los asesinados. Lo más impresionante es el modo en que los internos enfrentaron los últimos pasos hacia la cámara de gas. El Sonderkommando lo llamó Canción desde la sepultura. Describe 3 grupos o 3 clases de reacción en el momento de enfrentarse con la muerte. Parte de los prisioneros fue a su muerte cantando el Hatikva, el himno nacional del Estado judío, que cantaban con gran fervor, porque en ese entonces ese Estado estaba por crearse. Los otros cantaban el himno nacional checo, Ste domov můj, y el tercer grupo cantaba la Internacional. Poco antes de que el transporte que precedió al nuestro fuera a las cámaras de gas, tuvimos que escribir postales, 30 palabras, y nada más que en primera y segunda persona. Y teníamos que escribirla para Theresienstadt, con fecha del 25. Organicé un grupo de jóvenes de mi edad y todos escribimos a la misma dirección de la antigua sala para niños en la que estuvimos en Theresienstadt y terminábamos la oración de la postal en alemán de 30 palabras con una palabra en hebreo, pero escribíamos en alemán y con esto
mi querida Moti, que significa con esta mi querida muerte termino. Ahora sé que todos nuestros amigos recibieron estas postales y que todos vieron la misma palabra Moti, mi muerte, pero no pudieron entender que eso fuera cierto. Algunos fueron más lejos y escribieron: estamos muriendo en la cámara de gas. En ese centro educativo que fundó Freddie Hirsch, había un coro de niños y un hombre llamado Imre. Él ensayaba en el lavabo público. Ahí había una acústica maravillosa, pero daba a la plaza, la así llamada rampa, donde llegaban los transportes de toda Europa, los trenes, y donde las elecciones se hacían al final del campo. Y nosotros, los niños, cantábamos varias piezas que nos pedían, nos proponían, y las cantábamos allá. Hubo una función principal, no la recuerdo porque enfermé y me quitaron del coro. Y después de ella, todos desaparecieron. Mucho más tarde, después de que se liquidara el campo para familias, descubrí ese pequeño órgano de boca. ¿Cómo lo llaman ustedes? Esa armónica, sí. Esa pequeña armónica. Y me puse a tocar una de las canciones que había estado cantando allá. Estaba cantando eso cuando un joven judío alemán me preguntó: ¿sabes lo que estás tocando? Le contesté: pues eso es lo que cantábamos. Hasta pude recitarle el texto en checo de lo que era la Oda a la Alegría de Schiller, de la Sinfonía número 9 de Beethoven, cosa de la que yo no tenía la menor idea, pero ese joven me lo explicó. En abril de 1944, un prisionero checo judío, Siegfried Lederer, escapó de Auschwitz vestido con un uniforme de SS y ayudado por un guardia. En secreto regresó a Terezín para advertir a los prisioneros respecto de las cámaras de gas de Auschwitz, pero la mayoría se mostró escéptica ante sus informes. La casa de baños está al servicio de la población. Cuando le comentó al rabino Leo Beck que su antiguo alumno Freddie Hirsch había muerto el 8 de marzo, el rabino Beck, escéptico, le mostró la postal de Freddie fechada el 25 de marzo. La mayoría de la gente rehusaba creerle a Lederer y rechazó sus súplicas para que se organizara un levantamiento. Fragmento del diario de Otto Pollack. 16 de octubre de 1944, 5:20 de la mañana. Helga entra en silencio en la habitación. Enciendo la luz. La niña llora en forma incontrolable e informa que el tren partió a las 5:05. Helga está terriblemente perturbada. Contempló los trenes hasta que el último desapareció de la vista. Vio cómo mi amigo Hugo era llevado en camilla al tren y cómo el equipaje de los ciegos era abandonado. 17 de octubre de 1944. Mañana habrá otro transporte. Helga dice respecto de los papeles de citación: el destino de una persona se decide con un pedazo de papel. Mi padre recibió muchas condecoraciones en la Primera Guerra Mundial.
y estaba protegido y no necesitaba ir en transporte alguno. Y en otoño hubo 3 o 4 transportes que fueron los últimos que salieron de Theresienstadt y yo estaba en el segundo. Mi padre quiso venir conmigo por propia voluntad y fue a la sección de adultos a decirles que deseaba ir conmigo. Y le dijeron que no debía ir porque si lo hacía yo moriría, ya que estaría con él y él iría a la cámara de gas porque no podía trabajar. La única oportunidad que yo tenía era si entraba en un campamento de trabajo. Vivir para realizar trabajos forzados. Dije adiós, pero no con mucha emoción, porque pensaba que iba allá donde habían ido todos mis parientes y todos mis amigos del hogar, y tan solo pensaba que iba a ser un segundo Theresienstadt. Y como habían ido tantos amigos, no lo tomé en forma tan trágica. En realidad yo estaba siendo transportada de la misma manera en que llegamos a Theresienstadt. Había 2 turnos de salida. Yo debía ir con el transporte que salía en segundo lugar. Pero yo quise estar con mis amigas y por eso fui con la primera tanda de muchachas de Praga. Y es probable que eso me salvara la vida, porque cuando llegamos a Auschwitz, Mengele estaba buscando 200 muchachas para un transporte de trabajo. Y solo tomó las que estaban al comienzo de la fila. Todo el resto, 1.700 personas, fueron a la cámara de gas. Después nos fuimos. Nos cargaron en camiones. No nos sometieron a selección alguna. Nos metieron en unas barracas en las que estuvimos de pie toda la noche. Había una cantidad tan terriblemente grande de nosotros que ni siquiera nos podíamos sentar. Más tarde fuimos a las duchas y nos tatuaron nuestro número. Únicamente recuerdo haber tenido miedo de que eso me doliera. Y después nos tuvimos que desnudar y nos quitaron todo. Recuerdo que me sentía tremendamente desdichada. Usaba en una pulsera una especie de dije de Teresin. Los hacían en Teresin, una especie de diminuto tazón del ejército. En él grabaron mi número de transporte. Les rogué que me permitieran conservarlo, que era un recuerdo, pero también me lo quitaron. Lloré mucho por eso. El tren se detuvo. Era un tren para ganado. Y había tanto silencio que no se oía cosa alguna. Solo había encendidos reflectores. De pronto se oyeron órdenes y más órdenes. Y las puertas se abrieron con violencia. Y se nos ordenó con rapidez que dejáramos todo y saliéramos. Y eso hicimos. Después, todo sucedió muy aprisa. A la gente que no podía caminar se le dijo que subiera a un camión y en ese momento nuestro Betreuerin, Ella Polak, que también estaba en el mismo transporte, le dijo a Hannah, mi amiga, que fuera al camión con su tía. Pero yo le dije, no, quédate aquí conmigo. Si hubiera ido al camión, habría muerto también. Después llegamos a un edificio en el que nos cortaron el cabello, al punto de no poder reconocer a nuestra mejor amiga. Y nos dieron algo de ropa y después nos arrearon como animales hacia el interior de una barraca. Pero ocurrió algo monstruoso. Lo sentimos de algún modo porque oímos la sirena. El sitio tenía un olor horrible y por el camino vimos muletas y otras cosas y pensé, ¿dónde está la gente que necesita estas cosas? Bien, de algún modo uno siente que está en la antesala del infierno, sin saberlo en realidad. Si es que algunos adultos lo sabían, no lo sé. Nosotros no. Cuando soñaba en Theresienstadt, soñaba que estaba en casa, en mi habitación, del modo en que un niño sueña con su habitación, su colección de estampillas, o de lo que fuere, y sus libros,
En Auschwitz, si es que soñaba siquiera, soñaba que estaba en Theresienstadt. El hogar estaba tan lejos. Estaba de pie al lado de mi amiga, cuyo nombre era Hanna Pollack, y el mío era Helga Pollack. Y llevábamos idéntica ropa, con la excepción de los birretes, que tenían color diferente. Aunque dijimos que teníamos 14 años, se nos puso al costado del transporte para trabajadores. Pensamos que quizá había sido Mengele quien nos eligió, porque tenía interés por los hermanos mellizos, y nosotras teníamos el mismo nombre y también nos parecíamos un poco. Pero después eligió otros niños más, aunque todos eran un poco mayores que nosotras. Éramos los más jóvenes. Cuando entramos en las barracas y ya estábamos afeitadas, no teníamos pelo en parte alguna, se suponía que nos sometieran a un nuevo control por parte de la SS y se esperaba que pasáramos marchando frente a ellos, totalmente desnudas. En ese momento separaron a todas las mujeres que estaban embarazadas y las enviaron a las cámaras de gas. De antemano se nos había advertido que no dijéramos la edad, que dijéramos que teníamos 18 años, porque si decíamos que teníamos 14, no iríamos en el transporte para trabajadores. En aquellos tiempos tuve la suerte de trabajar en las cocinas. Los carniceros eran la élite, seguidos por los cocineros. Yo pensaba que debíamos compartir eso, así que Eva, ese era el nombre de la muchacha, aceptó de buen grado y compartimos nuestras comidas. Charlábamos y creo que me tomó medio año antes de que la besara. Y cuando lo hice, de pronto me di cuenta que a ella no le importaba. Y el resto es historia. Ella fue a Auschwitz y nos seguíamos encontrando allá. Solo que ahora todo el asunto tenía un cariz siniestro. Ella estaba en las barracas para mujeres, del otro lado de la calzada, y yo pedí verla. Se podía ir hasta las barracas de las mujeres y a la guardiana judía que estaba en el portón se le podía solicitar una persona específica con la que se quisiera hablar, por lo que la llamaron a Eva y nos encontramos en la calle. Nos miramos, parecíamos espantapájaros, pues aunque no teníamos ropa de prisionero, ya que el transporte de Teresin tenía el privilegio de poder usar ropa de civil, no era nuestra propia ropa. Nos habían tirado toda clase de ropas que nos quedaban mal. En cierta forma nos reímos un poco al ver el aspecto que teníamos. De pronto le confié a Eva que mis sueños se habían esfumado, que las cosas no serían tan agradables como en Teresin, porque vivíamos en feas barracas y corrían rumores de que nos querían mandar a las cámaras de gas. Y realmente cargué las tintas en lo que le dije y se deprimió. Entonces me retrucó, compórtate, y me dijo que dejara de sentir pena por mí mismo. A menudo pienso en Eva de esa manera. Nunca la conocí con ese temperamento, tan severa y tan ampliamente capacitada para ayudar a otra persona. Me acababan de escoger para un transporte que salía de Auschwitz. Habían planeado que 1000 hombres jóvenes se fueran. No sabíamos qué sería Schwarzheide, sino que lo único que sabíamos es que abandonábamos Auschwitz. En otras palabras, que se nos había elegido para que sobreviviéramos. Y a Eva se la había elegido para que muriera. Tuvimos suficiente tiempo, casi un día, para decirnos adiós y para que yo me sintiera un tanto raro por dejarla ya. Y no podía aceptar el hecho de que al cabo de pocos días Eva iba a morir. Además del recuerdo de una relación feliz, también está el recuerdo de una persona muy fuerte y fuera de lo común. Esa fue Eva. Eisinger también partió. En un transporte, uno de los 10 últimos transportes hacia Auschwitz. Lo vi allí y, para sorpresa mía, todo el optimismo que nos había infundido en Teresin había desaparecido. Me conmocionó ver que de repente eso se había perdido y lo que quedaba de Eisinger eran ruinas. Estábamos increíblemente conmovidos. Esperábamos que en esos momentos nos levantara la moral. Estábamos atónitos. Es probable que tuviera una visión mayor de lo futuro que nosotros. Él también pereció. No volvimos a verlo. Jamás.
Nuestro regreso fue un verdadero milagro. Los alemanes nos querían destruir a todos. Obligaron a aquellos que podían caminar a seguir marchando. Algunos sobrevivieron la marcha de la muerte, otros no. Querían matar a los que se retrasaban. Algunos de los prisioneros empezaron a correr. Los SS les dispararon. Pocos lograron huir. Le pregunté a mi madre qué pasaba y como me dijo después, los nervios la traicionaron. Andula, me llamaba Andula, nos van a disparar. Fue un momento terrible. Recuerdo haber empezado a llorar y grité: Maminka, sálvame, todavía soy muy joven, no quiero morir, quiero vivir, quiero ver Praga otra vez. Y entonces me resulta muy difícil hablar de esto. Entonces, como nos habíamos quedado atrás, nos empezaron a golpear en la cabeza con la culata de los rifles. No querían perder tiempo con nosotros. Primero mi madre cayó al suelo. Recuerdo que el guardián SS la pateó con la bota y dijo: esta está caput, tuvo suficiente. Y estuvo a punto de golpearme a mí también. Me arrodillé, junté las manos y dije: señor SS, por favor, déjeme ir. No puedo aguantar más golpes. Entonces, es probable que me haya golpeado y quedé inconsciente. Creyeron que estaba muerta. Nos dejaron ahí. Es un milagro que hubiéramos sobrevivido, porque teníamos graves lesiones en la cabeza. Y que no hubiéramos muerto de frío, porque era enero y el invierno es severo. Y además recuerdo nada más que de pronto nos encontramos de regreso en la cuadra o en una tienda. No recuerdo más. Pero toda mi vida he recordado esta imagen de una vasta llanura cubierta con nieve y de un sol rojo que se alzaba sobre ella. Debe de haber sido el amanecer cuando mi madre y yo, de alguna manera, nos arrastramos de regreso a la cuadra. Estuvimos allí 2 o 3 días con frío, con hambre y malheridas, hasta que llegó el ejército soviético y fue realmente terrible. Pero tuvimos suerte de que allí no se produjeran combates. Los SS, los alemanes, habían huido y entonces, sin una sola batalla, llegaron los soldados rusos. Y lo que es realmente terrible, todavía hoy me resulta incomprensible, es que aún cuando los alemanes y los SS vieron con claridad que habían perdido la guerra, todavía seguían teniendo suficientes trenes para llevar a la gente a los campos de exterminio. Y hasta principios de noviembre de 1944, continuaron transportando prisioneros a las cámaras de gas. Íbamos en la marcha. Tratábamos de escapar hacia el frente ruso, en dirección al frente norteamericano. Pero es que quienes nos conducían, los SS, probablemente descubrieron que no les era posible disponer las cosas de esa manera. No sabían qué hacer con nosotros, por lo que trataron de permanecer con nosotros durante tanto como les fuera posible, porque nosotros éramos una cierta protección para ellos, cosa que desconocíamos en ese momento, pero sí sabemos ahora. Nos guiaron hacia Theresienstadt. Aquí está el mapa de nuestra marcha. Caminamos desde Schwarzheide de vuelta hacia Teresien. La llamé Marcha de la Muerte porque tantos murieron por el camino y aquellos que no podían caminar más fueron fusilados. Durante esa marcha que pasaba por parte de la muy hermosa campiña del en ese entonces territorio de los Sudetes, vimos alemanes que huían con sus carros y sus alfombras y cualquier cosa de sus posesiones que pudieran llevar consigo. En realidad, no caminamos todo el tiempo, sino que lo hicimos nada más que hasta Baandorf, y los últimos días nos subimos a un tren e hicimos el resto del trayecto, unos 113 kilómetros, hasta las cercanías de Teresien. Por todas partes veíamos trenes que iban a ninguna parte, con cañones todavía cubiertos con sus lonas originales. Era muy extraño. Llegamos a Leimeritz y tuvimos que caminar todo el trayecto hasta Theresienstadt. Y en las barricadas, nuestra guardiana SS, que había cometido muchas atrocidades, creo que en Holanda y que fue ahorcada después, estaba de pie con lágrimas en los ojos, diciendo adiós a cada una de nosotras. Y antes de eso nos había golpeado. Estaba tan sucia después de haber estado 4 días a la intemperie.
llena de hollín, solo tenía ropa hecha jirones. No tenía medias y los zapatos, al carecer de tacones, no me permitían caminar. Con la ayuda del soldado que nos cuidaba, robábamos rábanos y remolachas. No tuvimos nada con que alimentarnos durante 4 largos días. Sin alimento y sin agua, estábamos débiles. Ella siempre venía a ver quién llegaba en los transportes. La gente, la mayor parte de ella, estaba irreconocible. También estuvo allí cuando llegamos. Me vio y ni siquiera me saludó. Se limitó a gritar, «Helga, Helga, Helga». Se quitó los zapatos, giró sobre sí misma y recorrió a la carrera todo el trayecto hasta la casa de mi padre, gritando todo el tiempo, «Helga está aquí, Helga está aquí». Y eso fue demasiado para él. No pudo alcanzar a verme ese mismo día. No hice máximo uso de mis capacidades, pero conversé con otra muchacha hoy a la mañana y me dijo lo mismo. También de ella se esperaba tanto. Era tan talentosa. Después, cuando se reinició la vida normal, estábamos tan felices de vivir, de ver todo, de experimentarlo todo, que olvidamos nuestros dones especiales. Y después, ambas descubrimos que nos concentramos en nuestras familias, porque no tuvimos familia. Nunca vivimos en una familia. Y no quisimos que eso se repitiera con nuestros hijos. No podíamos permitirlo. En estos momentos vivo en Viena. No pude trabajar porque mi hija nació sorda y le dediqué todo mi tiempo a esta hija sorda, de modo que adquiriera el idioma y lleve una vida del todo normal. Quise ser parte del mundo de la audición. Paso mucho tiempo con Sara porque ella significa mucho para mí. Me brinda felicidad. Nació 9 meses después de que falleciera mi marido y me ayudó mucho para superar el dolor, porque tengo algo para amar y algo que también me devuelve amor. Creo que empezó en Teresin. Tenía la necesidad de mostrar estos contrastes, de contarle a la gente lo que significó realmente. Pensé que si lo dibujaba tal como lo percibí, como lo sentí, con lo trágico y lo bueno, página por página, yuxtapuesto, para que quizá más adelante la gente que pregunte, bien, la gente podría no preguntar, pero todos los que estuvimos ahí tuvimos, creo, la imperiosa necesidad de contárselo al mundo. El dibujo fue mi forma de expresión. Después de tantos años, no me resulta fácil transmitírselo a alguien para que lo entienda. Y por eso comencé a pensar, ¿por qué lo estoy haciendo en primer lugar? Y llegué a una conclusión. Es una especie de homenaje personal para aquellas personas, los amigos que murieron. Porque cuando solo éramos animales, números, preparados para ir a la muerte o al sacrificio, como un rebaño de ovejas, seguimos pudiendo mantener nuestra dignidad de seres humanos, amándonos en la camaradería, en la cultura y ayudándonos mutuamente. Y de algún modo, eso nunca se puede olvidar. Tan solo se intenta llevar una vida normal, tener un presente y a lo mejor un futuro, pero aquello es algo
que nunca se podrá borrar mientras se esté vivo. De los 15.000 niños que pasaron por Terezín, sobrevivió menos de 1 de cada 10. A la memoria de mi padre, Víctor Pick, que murió en Auschwitz, Susana Jutzmann.